Buenas tardes, bienvenidos. En unos minutos iniciamos. Ya iniciamos, muy buenas tardes. ¿Ya arrancamos? Sí. Sí. Pues muy buenas tardes a todos y gracias por asistir o continuar con nosotros en esta segunda sesión. Ya, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, les comentaba que esta segunda sesión está enfocada a la parte del gobierno, el posicionamiento, las políticas públicas frente a la ciencia y el acceso abiertos. El primer expositor es el doctor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez. Y les leo su reseña curricular. Edgar Alejandro es doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Política Pública, en Gestión Pública en Ambientes Virtuales y licenciado en Derecho por la UDG. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, adscrito al Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín, Irlanda, y en el Centro de Tecnología de Gobierno de la Universidad de Albany, Nueva York. Actualmente realiza una investigación relacionada con gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana, datos abiertos, gobierno digital e innovación pública. Colabora como investigador para la Open Government Partnership en el programa de gobiernos subnacionales y es coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto en México, que en un momento les comparto el link. Y bueno, doctor Edgar Alejandro, estamos muy a la expectativa de esta presentación. Con esta pandemia y confinamiento nos hemos querido convertir todos en expertos y aprendices en estadística. Hemos visto al país discutiendo todos los días la curva famosa de aplanamiento o no aplanamiento. Entonces, pues adelante, no quito más tiempo a la presentación. Si ya está todo bien, damos inicio. Adelante, doctor Edgar Rubalcaba. Sí está, ya, ¿sí va? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Parece que no puedo compartir la cámara. Ya me dieron acceso. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación y la invitación, doctor Antonio, a todo el equipo de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Universidad Autónoma Nacional, la Universidad Nacional, la UNAM. Por esta invitación. Realmente el día de hoy quiero compartir dentro del marco de este foro tan interesante y con tanto impacto en torno a un tema fundamental, la ciencia abierta, el acceso abierto y sobre todo que lo discutamos desde la universidad, desde las expertices que se tiene, cómo podemos avanzar, qué pasos se han ganado. Y bueno, mi contribución va a ser más específica a un tema de
políticas públicas de datos abiertos. Datos abiertos, digamos, pues es una parte, no todo lo que abarca la ciencia abierta, pero sin duda creo que hará una aportación y dará para el debate en torno a estos temas. Entonces, mi ponencia se titula La importancia de las políticas públicas de datos abiertos en tiempos de COVID. O sea, voy a tratar de abordar un poco la relevancia que está jugando las políticas públicas de apertura gubernamental, de apertura de datos en medio de esta contingencia. Y obviamente tenemos que partir de una premisa de que actualmente para tomar decisiones necesitamos datos y que estos datos lleguen a más personas, que estén abiertos, que sean accesibles, sin restricciones, pues va a permitir, obviamente, que más gente pueda tomar mejores decisiones. Y así como la gente, también el gobierno entre más información tenga, entre más datos tenga para analizar, podrá también articular mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones. Entonces, desde esta premisa, quisiera comentar a manera introductoria que los datos abiertos se han configurado como una tendencia dentro de la gestión pública. ¿Qué es esto? O sea, que cada vez encontramos más administraciones públicas, cada vez desde los gobiernos se suman más a tener bases de datos con diversa información para que los ciudadanos puedan hacer un libre escrutinio de todos estos datos, de toda esta información, y en ese sentido pueda, digamos, agregar valor a la vida y impactar en una mejor calidad de vida. Por eso, cada vez más administraciones públicas están apostando, cada vez más instituciones del sector público tienen o impulsan políticas de datos abiertos. Por eso se ha configurado ya como una tendencia cada vez a su mayor utilización. Pero también remarcar que al día de hoy el sector público encuentra en las TICs una herramienta potencial para lograr alcanzar una serie de valores democráticos. Hace un momento en la pasada sesión, el profesor Dante hablaba de tres importantes valores de la ciencia abierta, o de tres elementos, de que sea inclusiva, colaborativa y transparente. Y estos yo los puedo configurar como una serie también de elementos que configuran y fortalecen los valores democráticos. Al momento de haber más colaboración, más participación, transparencia, son cualidades que van a definir a un gobierno y a su calidad democrática, pero que aparte están respondiendo a una nueva realidad, a una realidad donde la sociedad civil demanda más apertura en la información, demanda un rol más activo y no pasivo, y no solo participar cada 3 o 6 años en un proceso electoral, sino que busca aproximarse. Y las TICs, y en particular la apertura de los datos, van a ser una de las principales herramientas que nos van a ayudar a avanzar a estos estratos de calidad, democracia, de inclusión, de colaboración y de transparencia desde las instituciones públicas. Entonces, el proceso de gestión pública actualmente lo hemos visto acelerado por toda una nueva generación de tecnologías de carácter social, colaborativo y abierto que están permitiendo centrar su potencial en la implementación de acciones que van a determinar y que van a implicar cambios políticos y administrativos transformadores. O sea, hablamos de que actualmente cada vez más organizaciones utilizan las apps, las redes sociales, portales de transparencia y portales de datos abiertos, que es a lo que más nos vamos a abocar en esta ponencia. Y en ese sentido, digamos, vemos cómo estas tecnologías de carácter social pues están transformando de manera, podríamos decirlo, disruptiva
la forma en que nos informamos, la forma en que gestionan sus recursos y la forma de hacer gobierno en términos generales. Entonces, a partir de ello, y para entrar en el tema de los datos abiertos, podemos cuestionarnos el cómo hemos venido históricamente accediendo a la información, y desde ahí podemos detectar algunos de los principales valores que ha tenido o que está aportando las políticas de datos abiertos. Porque al momento de que vemos ahora que esta disrupción tecnológica ha cambiado la forma en que nos informamos y nos comunicamos, las TICs, podemos ver que antes para accesar alguna información teníamos que a lo mejor, y más información específica o especializada, teníamos que acudir a una biblioteca, asistir a una universidad, y actualmente, digamos, los datos abiertos nos han dado otra dimensión de acceder a esa información, asociada principalmente a una disrupción tecnológica y a la democratización cada vez mayor del uso de Internet. Entonces, desde ahí podemos ver cómo ha cambiado esta forma. O sea, tenemos sociólogos como Manuel Castells, que ha profundizado en el tema de la sociedad red y que nos hablan de este cambio disruptivo en el uso de TICs, en la incorporación de la tecnología del Internet, en la forma en que ahora nos informamos. Y dentro de todo este gran amplio entran los datos abiertos, entra la apertura de información, la apertura de datos que nos van a permitir extraer valor. Sobre todo esa es una de las principales características que queremos extraer de los datos abiertos. Valor, no solamente que estén ahí, que nadie los vea, sino que sirvan para la toma de decisiones. Y entonces, para llevar a la práctica estos datos abiertos, este uso de tecnologías en el sector público, pues necesitamos articular un conjunto de disposiciones, procesos que sean adoptados por los gobiernos para atender un asunto o un problema público relevante. ¿Y esto qué es? Estas letras en cursivas podrían bien ser una definición de política pública. Entonces, con esto, de forma introductoria, podemos asumir que necesitamos políticas de datos abiertos, políticas que pongan y potencialicen el uso de las nuevas tecnologías para abordar y dar solución y responder a una nueva forma de información y de democracia desde los gobiernos. Entonces, si bien queda en valor la importancia y la relevancia de las políticas de datos abiertos, tenemos que saber, bueno, ¿para qué las queremos? ¿Para qué nos pueden llegar a servir? Aunque parece de forma muy general, intuitivo, podemos precisar que los datos abiertos nos sirven primero para ver y saber, conocer más información, pero también para tener datos estructurados que nos permitan tener esa capacidad de análisis y de comparar diferentes cuestiones para la misma, digamos, toma de decisiones. También democratizan el conocimiento, y que es una arista muy importante que asume la ciencia abierta, de tratar de llegar a más gente, de tener a disposición el mayor conocimiento y que no sea segregado o parte de una élite. Pero también legitima, tiene un potencial legitimador en el gobierno a medida de que los gobiernos ponen a disposición más información a la ciudadanía, es en la medida también que ellos van a tener más legitimidad y construir más confianza ciudadana. Y otro importante dato, obviamente, los datos abiertos, es que tienen un potencial emprendedor y de negocios para articular. O sea, ya hay muchos ejemplos de apps o negocios que han emprendido en base a utilizar estos datos abiertos que normalmente los puede poner a disposición el gobierno, sin afectar obviamente el tema de privacidad o de restricción de los datos personales. Entonces todo ello nos ayuda, y aquí está la clave, en que los datos abiertos nos va a permitir tomar mejores decisiones y más informadas.
Algunas de las características que presentan los datos abiertos podemos encontrar que, digamos, estos datos para ser abiertos tienen que ser gratuitos. Esto es, bueno, que se entreguen sin ninguna retribución o contraprestación. También que sean no discriminatorios. Esto tiene que ver con que sean accesibles, sin restricciones de usuario, que no haya ninguna discriminación, ni género, ni tipo, ni etnia, ni clase social, ni educación, nada. O sea, sin discriminación, para todos. De libre uso, eso se tiene que ver con que estos datos abiertos van a poder extraerles o utilizarse para cualquier fin que el usuario tenga, sin restricción alguna. Otra importante característica es que tienen que ser legibles por máquinas, y esto es muy importante porque una característica de los datos abiertos es que deben de estar estructurados. Es la diferencia entre los datos abiertos y todos los demás datos que podemos hablar del Big Data, que muchas veces no están estructurados. Los datos abiertos, y sobre todo los datos abiertos gubernamentales, van a tener que estar estructurados. Estructurados, para imaginarlos de una forma más tangible, puede ser en software que tengan la capacidad de ordenar, categorizar, como lo hace CSV o Excel, pero Excel, bueno, tiene restricciones por la licencia, pero digamos que tengan esa capacidad de poderse categorizar para que así tengan una capacidad de ser analizables y comparables. También tienen que ser integrales. Esto tiene que ver con un componente de que estén en un sitio integrados todos los datos que me puedan ayudar a la toma de decisiones, que estén, digamos, etiquetados y que puedan estar, digamos, con los metadatos necesarios para poder operacionalizarlos. También es importante que sean primarios, y eso tiene que ver que apelen a una fuente de información de origen. Muchas veces se dice que el dato, entre más virgen sea, entre menos agregado y más desagregado esté los datos, pues van a tener un potencial mayor para el análisis. Si bien los datos agregados nos sirven muchas veces para de una manera conjunta o integral tomar una decisión, los datos desagregados no siempre nos van a permitir desarrollar y explorar más en estos datos. O sea, que lo más posible que estén, digamos, desagregados estos datos y sean primarios, pues van a tener un mayor potencial. Y también que sean oportunos. Obviamente, si estamos ahorita con el tema de la pandemia, no podemos estar actualizándolos el siguiente año. Necesitamos los datos que sirvan ahora para esa toma de decisiones y para la construcción de políticas públicas desde el gobierno. Entonces, por eso tienen que ser oportunos y también permanente. Esto significa, bueno, que tengan una política de periodicidad y que no sean como que los pueda quitar el funcionario gobernante en turno, o que solo estén por un breve tiempo y que no tengan esa capacidad de podérseles extraer el valor a través del tiempo. Por eso es importante que siempre estén ahí los datos abiertos por defecto. Otras de las características o los principios que asumen los datos abiertos gubernamentales principalmente, bueno, solapan con algunas de las que acabo de mencionar, pero es de que estos se estén completos, que no estén parcialmente restringidos, que estén disponibles, que no estén sujetos a restricciones de privacidad, seguridad, etcétera, que sean los datos primarios, o sea, que estén lo mayor desagregado posible, que sean oportunos, accesibles para sus propósitos, que sean procesables por máquina, esto es, que sean editables a través de software, máquinas para extraer el potencial. En ese sentido, que no sean discriminatorios, que no tengan un propietario. Estos datos abiertos tienen esa característica de que nadie puede decir son míos y yo los comparto si quiero, sino que son abiertos y de libre escrutinio, y que también tengan una licencia abierta, algo que también se aborda mucho en la ciencia abierta que se ha trabajado.
Y bueno, este es un marco, digamos, que nos ayuda a entender un poquito la potencialidad o las diferentes, digamos, condiciones que se requieren abordar cuando se quiere emprender una política de datos abiertos. Por una parte, encontramos una, digamos, una dimensión o una etapa estratégica que tiene que ver con un liderazgo y una visión. Esto es importante. O sea, tenemos que tener una estrategia que apele, digamos, desde el liderazgo de las mismas autoridades o las mismas personas al frente de las instituciones para que puedan, y una visión, o sea, que ellos, digamos, estén convencidos de que esto puede traer beneficios y que va a ayudar a incrementar, digamos, la calidad de vida de las personas, que va a legitimar a sus gobiernos y sobre todo que va a tener un impacto que va a agregar un valor público a la ciudadanía. Por eso es importante, digamos, esta dimensión de la visión y el liderazgo desde una parte estratégica. Por otro lado, también encontramos, digamos, una parte con más técnica, una dimensión técnica que abarca, digamos, esta capacidad de implementar estas habilidades que se tengan para implementar los datos y sobre todo también una dimensión de regulación que va a tener que ver con que pues haya, digamos, leyes, guías, normas, un marco legal que permita o que dé la capacidad a las instituciones, al sector público de liberar estos datos. Y por otro lado, tenemos una dimensión, digamos, de difusión y publicación de los datos que tiene que ver con la arquitectura de los datos. Esto tiene que decir el cómo vamos a armar esos datos, cómo vamos a asumir estándares de referencia internacional con capacidad de interoperabilidad. Y esa es una palabra muy, muy importante cuando hablamos de datos abiertos, porque es una de las principales, digamos, debilidades que cuando se analizan los datos abiertos en el sector público encontramos, que si bien muchos apuestan por los datos abiertos o hacen, estos datos no se hablan, los sistemas no son interoperables y, digamos, por eso tenemos que ir a repetir 5 veces un trámite o pedir 5 veces una acta de nacimiento, porque los sistemas entre los diferentes órdenes de gobierno, pero no solamente entre los diferentes órdenes de gobierno, sino también entre las diferentes áreas, veces direcciones, secretarías de un mismo gobierno, te piden los mismos trámites y todo por esa incapacidad de interoperabilidad que tienen los datos. Y eso tiene que ver con la arquitectura, pero también la infraestructura, que va a tener que ver con todas, digamos, esas formas de categorizar, de contar con la maquinaria, los dispositivos, el equipo de cómputo informático necesario para montar estas bases de datos categorizadas. Entonces, digamos, este es un marco de referencia que nos ayuda a integrar, digamos, una visión de los aspectos o dimensiones que se tienen que considerar al momento de emprender una política de datos abiertos. Y bueno, esta diapositiva que les comparto no es, digamos, no nos da tan malas noticias, porque parece que de acuerdo al ranking de datos abiertos, se podría llamar, que hace la OSD, México no tiene una mal posición. Ahí algunos de los compañeros que nos ven en otros lados pueden ver a lo mejor a su país en alguna posición, pero digamos, en México no parece que no estamos haciendo tan mal en ese tema, pero obviamente para tener impactos no se necesita solamente tener datos abiertos, sino se necesita saber articular en diferentes dimensiones, ligarlo a un combate a la corrupción, ligarlo a la apertura institucional,
etcétera, para dar valor, pero digamos, desde este ranking que hace la OSD, en general, pues nos ayuda a principalmente enfocarnos en 3 dimensiones: la disponibilidad de la información, la accesibilidad y la capacidad de soporte de reutilización de los datos. Reutilización también como una de las características importantes de estos datos en este sentido. Y bueno, quisiera de forma genérica abordar varios aspectos en los que yo creo que las políticas de gobiernos abiertos tienen una principal relación o que tienen que ver para su configuración y materialización. Por un lado, la innovación pública y el valor público. O sea, los datos abiertos públicos principalmente están configurando un elemento muy, muy importante para configurar esto que se llama innovación pública y para dar lugar y otorgar lo que se llama valor público, el public value. Esto tiene que ver con que los datos abiertos nos van a permitir traducir a valor las ideas. O sea, muchas veces las personas tenemos ideas para avanzar, para innovar en asuntos públicos, y los datos abiertos, si no es, digamos, la parte más importante, casi es de lo más importante tener ese acceso a los datos para traducir todas esas ideas a valor público y así poder tener ecosistemas de innovación pública. También últimamente desde muchas instituciones está, digamos, casi podemos decir de moda el discurso de la apertura, de la transparencia proactiva, el INAI, instituciones muy consolidadas que seguramente se replican en diferentes países, hablan de la transparencia proactiva. Pues prácticamente podemos decir desde el conocimiento que la transparencia proactiva se resume en tener políticas de datos abiertos dentro del tema de transparencia, dentro de las instituciones, las áreas que procuran la transparencia, lo que llamamos transparencia proactiva, bien lo van a configurar el tener portales en donde el usuario pueda entrar, consultar para extraer valor público en ese sentido. También, bueno, dentro de la transparencia proactiva, como decía, mencionamos estos portales de datos abiertos que cada vez son también una tendencia y los utilizan más las instituciones públicas en este sentido, porque son portales que van a tener categorizados una serie de datos en diferentes áreas temáticas y que pueden ser muy, muy útiles. O sea, hemos visto que desde para tomar una decisión que muchas familias tendrán que tomar, por ejemplo, dónde meter a tus hijos. Si tú tienes un portal de datos abiertos donde te define el perfil de los maestros que hay en determinada escuela primaria, qué logros han tenido, sus desarrollos, sus horarios, el índice de los logros, los maestros qué tanto faltan a las clases, el equipo de cómputo con el que cuentan, etcétera. Todos esos se pueden configurar en portales de datos abiertos y que para el usuario van a ser útiles para tomar una decisión. O sea, portales también de transporte, digamos, que te dicen en una aplicación a qué horas va a poder pasar el autobús, cómo poder reportar, cuestiones, horarios, el perfil del chofer, etcétera. Algunas cuestiones que nos sirven a nosotros para poder tomar decisiones en el día a día en nuestras vidas. Por eso se ha llegado a decir que los datos abiertos se tienen que configurar como parte de la infraestructura pública digital de los gobiernos. Y esto es, digamos, que tengan la capacidad de articularse como un bien público, un bien que está dado a la ciudadanía y que va a tener que ser garantizado para que los ciudadanos, digamos, insisto en este tema, puedan tomar todo el tiempo mejores decisiones. Un aspecto muy importante que cuando también te pones a analizar por qué no hay tantos datos abiertos, por qué algunos gobiernos sí lo hacen y otros no,
te topas con una cuestión también muy interesante y a lo mejor sujeta a lo mejor otro tipo de análisis más de ciencia política, que es la voluntad política. Hay muchos gobernantes, líderes de instituciones públicas que no están convencidos, que sienten incluso las políticas de transparencia o de apertura de datos invasivas, que no aportan nada, se sienten con el monopolio y la toma de decisiones y que ellos ya fueron electos y que por lo tanto no hay que transparentar ni dar lugar. Entonces no hay una voluntad política de aperturar estos datos y realmente muchas cuestiones no es una barrera ya tecnológica la que limita, sino una barrera de voluntad política la que está limitando el aprovechamiento y el poner a disposición de la ciudadanía los datos abiertos o los portales de transparencia que van a tener esta característica importante. Y el tema de la interoperabilidad, como les decía, parece que en todos los reportes, sobre todo en los países latinoamericanos, el gran tema a vencer y que también va unido a la voluntad política es la interoperabilidad. O sea, el que el gobierno estatal no tiene un software que se hable con el municipio o con el gobierno federal, o que no hay la voluntad política y que por eso no va a haber interoperabilidad entre lo que dice, porque el gobernante de un partido municipal es de un color y el del estado o el del gobierno de otro orden es de otro, y ahí rompemos esta capacidad que es la que ha hecho muy exitosos modelos de apertura y de gobierno digital y electrónico en países de los más desarrollados como Suecia, los países nórdicos, que tienen una alta interoperabilidad y que facilitan todos los servicios públicos a la ciudadanía por esta capacidad, porque ya no tienes que ir tantos, incluso se habla ya de la ciudadanía digital, porque hay un ciudadano que es el que hace todos sus trámites, su gestión, su renovación de pasaporte, etcétera, por un ambiente, y eso se configura aperturando los datos, teniendo datos más abiertos y que lleguen a más sitios. Por otro lado, y ya concluyendo con la presentación, mencionar el rol también de los datos abiertos dentro de un paradigma de gestión pública muy novedoso como es el gobierno abierto. El gobierno abierto es una de las principales líneas de investigación que yo abordo y dentro de ella un elemento importante y un elemento que está dando y materializando muchos ideales democráticos del gobierno abierto, pues son los datos abiertos. Los datos abiertos aunados a la transparencia, unidos también a la participación ciudadana, porque ¿de qué nos sirven los datos si nadie los va a ver? Tiene que haber una participación, una colaboración incluso en la creación de estos datos. Y también, obviamente, los datos abiertos van a configurar una parte importante de la infraestructura de un gobierno digital. Los datos abiertos también, aunque no es lo mismo, tienen una relación fuerte con lo que ahora también está muy de moda y de forma muy disruptiva cuando se habla del Big Data y la inteligencia artificial. Aunque el Big Data, cuando hablamos de Big Data, no, o sea, son datos que pueden incluir los datos abiertos y los que no, porque el Big Data, como les decía, no solamente toma bases estructuradas, sino también datos no estructurados que están por todo, digamos, toda la virtualidad, toda la red digital, digamos, en este sentido. El Big Data son datos de grande volumen, de una amplia capacidad de transferencia y de velocidad, y de muchas fuentes, de una variedad de fuentes inimaginable en este sentido. Y todo eso, digamos, es la gasolina que utiliza la inteligencia artificial para configurar tantos avances. Los datos abiertos también forman parte de esto. Los datos abiertos van a permitir tener, digamos, lo que hace la inteligencia artificial, algoritmos más precisos, más complejos, porque a medida que alimentamos con más datos todo esto, vamos a poder, digamos, tener o hacer un análisis más profundo en estas tecnologías, digamos, cuando configuramos la inteligencia artificial en el sector público también, que ya es una realidad. También los datos abiertos como un insumo y como una precondición
para el desarrollo de la inteligencia colectiva. Mucha gente, también es un término importante, también es un término en relación con la ciencia abierta, este tema de la inteligencia colectiva, que la idea básica de la inteligencia colectiva es reconocer que nadie, ni una institución, ni una persona, tiene el monopolio del conocimiento y que ese conocimiento va a estar disperso en toda una sociedad. Entonces, a medida de que la gente tiene más datos, está más informado, pues vamos a tener una inteligencia colectiva mucho más robusta que nos va a permitir configurar cosas. Algunas de los espacios donde se hace o apelan mucho a metodologías de inteligencia colectiva, pues son los laboratorios de innovación pública o laboratorios de innovación social, donde realmente pues son espacios de co-creación, donde se encuentran diferentes sectores, diferentes perfiles, personas, y que ponen un problema y utilizan metodologías experimentales, etcétera, para dar respuesta a un problema público. Y ahí la configuración de tener más información, más datos abiertos para poder emprender, a aplicar metodologías, utilizar información para ello, pues va a ser muy importante. También podemos abordar que dentro de los datos abiertos, pues tenemos, o más bien dentro de la ciencia abierta tenemos los datos abiertos y también tenemos lo que actualmente se está desarrollando de manera potencial, que es la ciencia de los datos, como una nueva rama muy necesaria en el sector público. Cada vez vemos más que se requieren y que se insertan perfiles de data science, o sea, científicos de datos, que lo que van a hacer es extraer el valor de todos estos datos para extraerles un mayor potencial y un mayor beneficio. Y los datos abiertos, el tener eso, va a posibilitar que estos data science y que la ciencia de datos tenga una mayor capacidad de desarrollo en este sentido. Edgar, bueno, tenemos 3 minutitos. Ya, pues voy a estar justo a tiempo porque voy a concluir prácticamente con esto, señalando que la inclusión de datos abiertos en el ciclo de políticas públicas representa hacer procesos más ágiles, más dinámicos, amplía y democratiza sus dimensiones y abre los procesos. O sea, al abrir estamos apelando a la apertura de las instituciones, a los procesos de diseño, formulación, adopción, implementación, seguimiento, evaluación, que son los procesos de las políticas públicas, pero estos procesos se abren a la sociedad. Esto lo que implica es una mayor apertura y co-creación en los procesos de toma de decisión dentro de las políticas públicas. Por eso es tan importante. Y bueno, hasta aquí yo quisiera dejarlos y estaré atento a escuchar la siguiente exposición y las preguntas que también se tengan. Espero haya aportado algo para la reflexión y para las inquietudes de todos. Muchas gracias de nuevo a la Dirección de Bibliotecas de la UNAM y en particular al moderador y al doctor Antonio Sánchez Pereira. Gracias. Muchas gracias. Sí, tengo ya acumuladas algunas preguntas, pero la dinámica para esta mesa es que las preguntas las dejamos al final, después de las dos ponencias. Así lo íbamos a hacer en la sesión anterior, pero tuvimos, el expositor Pablo de Castro tenía una situación personal ahí complicada. Entonces dejamos las preguntas al final y abrimos la presentación del doctor Carlos Altamirano Allende, que les leo rápidamente su trayectoria. El doctor Carlos Altamirano Allende es licenciado y maestro en física por la UNAM, becario Fulbright y doctor en el programa Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona. Se desempeña actualmente como director de planeación y evaluación en el CONACYT, una dirección que es responsable de un conjunto variado de funciones, entre las que destacan el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PCITI, la Administración del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, CICIT, la elaboración de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología y el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnología, CONRECIT,
instancia responsable de la negociación con las empresas editoriales internacionales para el acceso a la información científica para las instituciones de educación superior y centros de investigación del país. Pues bienvenido, Carlos. Tenemos pues también muchas expectativas porque pues el CONACYT es el eje articulador de muchas cosas, tienen que ver con la ciencia abierta, el acceso abierto, los repositorios y esta agenda tan pesada e importante que es el CONRICYT, la negociación con estos grandes editoriales monopolistas de la información. Entonces, no te quito más tu tiempo, te doy la palabra. Adelante. Listo, muchísimas gracias, Antonio. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que sí. Sí. Perfecto. Pues, de nuevo, muchísimas gracias a la UNAM por la invitación, a la Dirección General de Bibliotecas, en particular a Antonio, por incluirnos en esta conversación tan interesante. Y saludos a todas y a todos los que nos se están conectando para este foro. Pues les voy a hablar un poco de exactamente, pues de un poco de los retos, lo que identificamos en el CONACYT como puntos a trabajar, a atender en esta nueva estrategia de ciencia abierta que se busca implementar, que ya se ha implementado y que se busca robustecer a vistas de, pues en vista de todo, pues de la situación actual. Evidentemente la pandemia nos ha presentado con muchísimos retos que no esperábamos, pero y que pues estamos aprendiendo básicamente a, pues a ver, a sobre la marcha, a ver cómo vamos avanzando, un poco un panorama general de lo que es el CONACYT, de lo que hace el CONACYT, porque yo sé que aquí hay quienes nos acompañan de otros países. Un poco para entrar en contexto, CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Este año cumple 50 años de creación y, como bien dice Antonio, es este agente articulador en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es la máxima autoridad en México, es la cabeza del sector, tiene este mandato para generar estas políticas orientadas a fortalecer el sector y pues dirigirlo en la dirección tal que sea en beneficio nacional. Tiene una infraestructura bastante grande, contamos con 26 centros públicos de investigación en distintas especialidades, áreas de investigación y ubicados a lo largo del territorio nacional. Se componen básicamente por más de 2.500 investigadoras e investigadores, y además somos la agencia encargada en México de otorgar básicamente todos los apoyos y los estímulos a la innovación, a jóvenes investigadores, a proyectos de investigación, las becas de posgrado tanto nacionales como extranjeras, en fin, y pues tenemos toda una red de laboratorios nacionales, entre muchas otras cosas que realizamos. Aquí son básicamente un mapita de todas las sedes de los centros públicos de investigación. Hay 98 subsedes y básicamente cubrimos casi todo el territorio nacional con estos centros, lo cual pues no es nada trivial. Lo que hace el CONACYT como agencia del gobierno federal es básicamente definir estas políticas de largo aliento transeccionales para apoyar al sector de ciencia y tecnología, pero también es, en cada administración define prioridades nacionales, en particular al sector, y en esta nueva administración que inició en el 2018, tenemos el CONACYT como este ente articulador se ciñe a lo definido por el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, todas las políticas que se definan de actividad en estos 6 años están articuladas con base en este documento, que es bastante rico y bastante diferente a lo que se había desarrollado en años anteriores en México, porque básicamente pone en el centro el bienestar social de la población y el respeto al medio ambiente. Entonces, digamos, bajo esa perspectiva es que CONACYT articula los objetivos que definen básicamente esta actividad, ¿no? Todos esos objetivos están reflejados en lo que conocemos como el PCITI, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por cierto estará publicado en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.
que definen 6 objetivos principales. Estos 6 objetivos, y los menciono aquí, son muy importantes porque sí definen un poquito un cambio de timón en la perspectiva y visión que se tiene respecto al entendimiento del rol que tiene la ciencia abierta y modelos particulares de ciencia abierta para incidir en el cumplimiento de dichos objetivos que se generaron. Y estos objetivos se generaron con base en mesas de consenso, en procesos de diálogo con otras instituciones, evidentemente, para definir, bueno, este conjunto de 6 objetivos, ¿no? El primero es fortalecimiento de la comunidad científica para el bienestar social, apoyo al conocimiento de frontera en beneficio de la población, es el eje número 2, es una de nuestras convocatorias, yo creo que la más grande, por cierto. El eje número 3 es la articulación sectorial para contribuir en solución de retos prioritarios, y este es muy importante y voy a platicar un poco más adelante sobre esto, que trata, como dije, este cambio de timón en enfocar los esfuerzos y las capacidades instaladas en el país en términos de humanidades, ciencias y tecnologías y procesos de innovación para contribuir en la solución de retos prioritarios identificados y para la solución de problemas. Uno muy evidente actualmente, pues es el reto creado por la pandemia por COVID-19, que tiene toda una multiplicidad de ramificaciones y en ramos de salud, por ejemplo, nutrición, pobreza. Entonces, ¿cómo lo que buscamos aquí es generar apoyos, convocatorias, programas que busquen una manera muy interdisciplinaria, intersectorial, desde un enfoque multidimensional de generar conocimiento con incidencia, básicamente, ¿no? Utilizando también, evidentemente, colaborando con la iniciativa privada bajo modelos de innovación, que le llamamos un modelo de innovación abierta, con una perspectiva de bienestar social y cuidado ambiental, que es el siguiente objetivo. Evidentemente, también el objetivo número 5 de nuestro programa especial es el acceso universal al conocimiento de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, en especial a los beneficios que genera para grupos vulnerables. Y el objetivo número 6 es un objetivo muy interesante, muy importante y fundamental y muy relacionado con la plática anterior, es de cómo se articula, digamos, toda esta ciencia de datos, estas nuevas tecnologías, para generar instrumentos que sirvan a la toma de decisiones, ¿no? La política pública con base científica. Y una aplicación de esto que voy a platicar es lo que se ha hecho para el manejo de la pandemia, ¿no? Desde el gobierno federal. Entonces, con base en esto, y por supuesto también, sin dejar de mencionar que desde la constitución misma del país, una modificación al artículo 3 que se realizó el año pasado, pues la ciencia y los beneficios de la ciencia ya son un derecho humano y es mandatado por la Constitución. Entonces sí hay una obligación aquí muy necesaria de generar políticas transversales que garanticen el acceso a este derecho, ¿no? El cumplimiento a este derecho. Entonces, para todo ello, pues una pregunta muy pertinente es, bueno, ¿qué estrategia de ciencia abierta es la más adecuada para México para alcanzar esos objetivos? Todavía esto quizás es una pregunta abierta porque estamos problematizando muchísimas cosas, también damos cuenta de los datos que tenemos, y para muestra voy a mostrar ciertos números, estadísticas de cómo está la producción científica en México. Producción científica, ahorita voy a trabajar solamente con artículos publicados por país. Esto tomado de la base de datos del Web of Science, ¿no? De Clarivate. Entonces, que en sí mismo también presenta muchísimas limitaciones y contradicciones y una imagen parcial de lo que realmente es la producción científica en el país, evidentemente, ¿no? Todos los indicadores siempre hay que tomarlos como tales y ponerlos en una perspectiva correcta. México en el 2019 produjo 17,819 artículos en todas estas bases de datos. Esto es derivado de instituciones de educación superior y centros de investigación en el país, lo cual lo pone, digamos, como un líder en la región de Latinoamérica, abajo de Brasil, Estados Unidos y Canadá, pero arriba de, pues, todos los compatriotas centroamericanos y sudamericanos también, ¿no? Exceptuando Brasil, evidentemente.
Esto simplemente para dar una idea, pues ha tenido un crecimiento más o menos estable esta producción científica. No me voy a tener aquí porque son números que no son tan relevantes para lo que quiero decir, pero sí, digamos, esto es interesante, entender que en esta producción científica del último año, pues la tasa de crecimiento pues es muy variada dependiendo de áreas de investigación, ¿no? Y esto desde la base de datos de Clarivate, desde los artículos indexados. Tenemos que campos de economía y negocios ha crecido a un ritmo de 47%, lo cual es impresionante, comparado con otras áreas de conocimiento, quizás ciencias más básicas, más teóricas, de áreas biológicas y de la salud, por ejemplo, es toda una gama de ese crecimiento. Entonces, esto que nos genera pues preguntas muy importantes, ¿no? Y básicamente sobre también a qué direcciones tenemos que apuntar y qué tipo de programas generar para incentivar uno u otra cosa. En general, son preguntas que cuando definimos políticas públicas, pues tenemos que hacer. Número de citas de artículos también en México en el último quinquenio, ahí lo tienen, por área de conocimiento. No me detengo aquí, pero sí en esta gráfica, esta sí es... esta gráfica es interesante porque sí, como ya se mencionaba en el primer conjunto de ponencias, pues México en general sí publica, sí tienen investigadores que publican en gran medida en revistas de acceso abierto. Aquí se ve por área de investigación cómo está la proporción. En algunas es mucho mayor, en otras es mucho menor. Pero bueno, aquí falta definir exactamente qué tipo de modelo de acceso abierto siguen esas publicaciones, quiénes están publicando y cómo son esos incentivos para publicar en este tipo de revistas o no, ¿no? ¿Y qué otras publicaciones no entran desde estos indicadores de Web of Science, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto muy importante para ver cómo eventualmente seguimos de aquí en adelante evaluando, por ejemplo, las revistas mexicanas. Algo que también creo que es muy importante mencionar es que, de acuerdo con Web of Science, también 12 instituciones de educación superior en México y centros de investigación, incluyendo, por supuesto, concentran el 60% del total de las publicaciones. Esto solo viendo las publicaciones del 2019. ¿No? Evidentemente la UNAM, pues es una universidad bastante grande, la principal universidad del país, pues concentra la gran mayoría de estas publicaciones, pero son solo 2 instituciones, es decir, hay cientos de instituciones que sí, evidentemente publican y están produciendo conocimiento, pero quizá no entran dentro de estos indicadores, ¿no? Quizá las actividades que se realizan, pues quedan fuera por diversas razones, evidentemente muchas razones y razones muy válidas, de estas medidas. Entonces, también por eso mismo quería mencionar esto, porque evidentemente el conjunto de instituciones en México es muy vasto, tenemos cientos de instituciones. Y cómo es la dinámica de publicaciones, pues es muy interesante a la hora también de generar criterios de evaluar, por ejemplo, ¿no? Y de generar incentivos, de dónde queremos incentivar la investigación, en qué regiones, en fin, ¿no? Y también proveer acceso, que es lo que voy a hablar también en un momento, como a los recursos de información. Entonces, con esta perspectiva en mente, con estos indicadores que son muy limitados, quiero regresar a los objetivos que tenemos definidos en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología para esta administración, y en particular, como ejemplo, voy a hablar sobre el objetivo 3, que son la articulación sectorial para contribuir en la solución de los retos prioritarios. Esto lo llamamos los PRONACES. Como mencioné, estamos generando un enfoque completamente diferente al que se perseguía antes. Se está buscando, quizá no el fortalecimiento de la comunidad científica en sí misma, sino el fortalecimiento de la comunidad para el beneficio de la población. Es decir, que va más allá de un registro de publicaciones, sino cuáles son los impactos sociales y humanos que las investigaciones están generando o qué problemas están contribuyendo, ¿no? Es decir, cómo se está incidiendo por ejemplo, en nuevas políticas públicas, ¿no? Que son
a la hora de generar nuevas políticas de evaluación y pensar en conceptos de ciencia abierta, pues es muy importante ver cómo estamos evaluando eso. Es decir, publicaciones es la única métrica, la más importante que tenemos. Evidentemente no lo es, pero tampoco es trivial definir las alternativas. Entonces, aquí tengo el mapa de los 14 PRONACES que han sido definidos hasta ahora. No es un mapa terminado, evidentemente se va alimentando. Estos han sido desarrollados en los últimos 2 años vía diversas mesas de expertos, identificando problemáticas muy alineados con la Agenda 2030 de la ONU, como pueden ver, pero también muy contextualizados a la realidad nacional. Tenemos un PRONACE, por ejemplo, de violencias estructurales, porque en México se vive una situación de violencia endémica muy fuerte, bastante grave. Entonces, creemos desde CONACYT que hay mucho que la comunidad científica mexicana puede contribuir a eso, ¿no? Entonces, cada uno de estos PRONACES son como paraguas de distintos proyectos nacionales, estatales, de investigación e incidencia. Cada uno se estructura de una manera un poquito distinta. Con gusto después puedo hablar más en detalle de los PRONACES, pero es un poco un ejemplo de cómo necesitamos cambiar estos paradigmas de evaluación de resultados, ¿no? En vistas de contribuir con soluciones, y también cómo podemos, si estamos impulsando modelos de innovación abierta, que incluye mucho el rol de la industria privada en la solución de estos problemas, con el modelo de pentahélice que le llamamos, que aquí está bastante, bueno, ilustrado de manera muy simple, esta interacción que genera una articulación virtuosa en la aproximación que se le tiene hacia el desarrollo tecnológico e innovación. Lo que se tenía antes, hasta el sexenio anterior, era un programa de estímulos a la innovación que se detuvo para dar pie a algo mucho más amplio, de mucho mayor alcance, para que contribuya, digamos, un poco a este tipo de problemáticas, ¿no? Y en fomentar desarrollo tecnológico nacional, trabajar con empresas de todas las escalas para incidir en alguno de estos paradigmas que en los que México atraviesa, ¿no? Entonces, pues todo esto nos lleva a la ciencia abierta como una política transversal, evidentemente. Hay retos y pendientes pues bastante, pues muy importantes que estamos trabajando en el CONACYT. Sí adoptamos a la ciencia abierta como una práctica que tiene el objetivo de incrementar la accesibilidad de las investigaciones científicas financiadas con recursos públicos para el beneficio de toda la población y también por medio de una diseminación máxima pues de este conocimiento. Aquí, digamos, estamos muy acordes con la definición que utiliza la UNESCO y con los criterios que define la UNESCO. Y desde incluso, pues la Ley de Ciencia y Tecnología, en su versión actual, sí define la obligación que tiene CONACYT de diseñar e impulsar estrategia nacional para democratizar la información científica, tecnológica e innovación. Estoy leyendo textual, así lo viene el artículo 64 en su capítulo 10. Mediante una estrategia que busca ampliar, consolidar, facilitar el acceso a la información científica, tecnológica e innovación nacional e internacional a texto completo y en formatos digitales. Es decir, hay un mandato por ley y, digamos, eso además de la Agenda 2030, del artículo 3º constitucional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Plan Nacional de Desarrollo, pues sí nos obliga a tomar esto bastante en serio, ¿no? Entonces, como política transversal de CONACYT hay varias iniciativas, dentro de las cuales se cuenta el programa de revistas nacionales, el Consorcio Nacional de Recursos de Información en Ciencia y Tecnología, el CONRICIT, que voy a hablar un poco, el programa de repositorios, de los cuales me voy a centrar un poco para ver cómo, cuál es la situación actual y pues hacia dónde va, ¿no? En términos del sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología que coordina el CONACYT, el CONACYT tiene digamos, el objetivo de fortalecer una cultura de calidad científica, difundir resultados de la actividad investigadora que se hace en nuestro país mediante una política de acceso abierto, y esto incluye a todas las revistas del país que cumplen con puntajes mínimos definidos por manuales de evaluación
del sistema de clasificación. Actualmente tenemos 269 revistas que integran el sistema y ya se trabajó en el nuevo manual de evaluación 2020 a raíz de muchos comentarios de la comunidad que, pues de inconformidad y de contradicción completamente válida en las formas de otorgar puntajes para la evaluación de revistas. Ya se tiene un manual que se ve que va a ser publicado prontamente, que, digamos, disminuye, por ejemplo, puntajes otorgados a indizaciones en bases de datos comerciales, se incrementa la ponderación a otras bases de datos y se evalúa de manera positiva afiliaciones a recomendaciones como las que establece DORA o el manifiesto de Leiden, ¿no? Entonces, con RECIT, que es pues paradigma que tenemos aquí en CONACYT de cómo poder manejar mucho mejor, cumplir con las obligaciones y fortalecer el acceso a los recursos de información científica y tecnológica. Evidentemente aquí hay mucho que mejorar, hay muchas cosas que cambiar, porque sigue un modelo que actualmente, y lo digo con todas sus letras, no es sostenible. Tiene el objetivo, evidentemente, de fortalecer las capacidades de las instituciones de educación superior y los centros de investigación. A través de CONRECIT se negocia con las principales casas editoriales y asociaciones de publicaciones del mundo y cuenta con 161 instituciones miembro actualmente, de las cuales se dividen en aportantes y beneficiadas. Las aportantes son las que dan su propio recurso para acceder a los recursos de información y las beneficiadas son las que son subsidiadas principalmente por el CONACYT. Es una inversión de muchísimo dinero para la realidad nacional, es bastante el recurso que se le invierte al CONRECIT en total, aproximadamente en este año son 50 millones de dólares, pero también responde a una necesidad muy grande por acceder a estos recursos. Aquí, como muestro las estadísticas desde que inició la pandemia al último día de junio. Se descargaron más de 16 millones de artículos, capítulos de libro y consultas a bases de datos. Es decir, hay es algo muy importante, pero también es algo que, como bien se dijo, no hay todavía acuerdos transformativos de lo que puedan beneficiar y maximizar el impacto que tiene en los investigadores y en la comunidad. Es algo de lo que estamos trabajando activamente. Hay muchas casas editoriales receptivas, hay otras no tanto, a distintos modelos, estamos explorando opciones y aquí también por eso es la importancia de generar este tipo de espacios para conceptualizar qué modelos se quieren seguir a la realidad nacional principalmente, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de ciencia abierta en México que en España, que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Corea del Sur, ¿no? Entonces, eso por CONRECIT. Por el otro lado tenemos el repositorio nacional que se alimenta de distintos repositorios institucionales de diversas instituciones. Actualmente hay 105 repositorios y cuenta con 112,122 recursos. Este es un repositorio que maneja el CONACYT, que continuamente está incrementando y que buscamos que crezca mucho más, que más instituciones se adhieran a este repositorio y que se alimente de mucho mayores recursos, junto con esta política transversal que estamos desarrollando para los demás programas y proyectos. Es una plataforma digital en la cual cualquier persona con una conexión a internet puede acceder. Ahí está, dejo el link, el repositorio nacional. Y bueno, y también se ha apoyado a través de distintas convocatorias a la generación y al mantenimiento de estos repositorios institucionales, ¿no? La última convocatoria fue en 2017. Pero bueno, ahora estamos viendo cuál es la siguiente fase cómo va a evolucionar estos repositorios y también esta política, ¿no?, de acceso abierto. Quisiera tocar el tema de los ecosistemas nacionales informáticos, que está relacionado con uno de los objetivos que generamos y también tiene mucho que ver con esta política de datos abiertos de la que ya se hablaba, que el CONACYT también está buscando contribuir esto mismo, desde la ciencia y la tecnología, a la toma de decisiones informadas para el cambio social desde esta perspectiva de ciencia abierta y de datos abiertos, utilizando las capacidades que tenemos, generando nuevas capacidades como, ¿no?, de cómputo y de repositorios para esta producción de diagnósticos y pruebas de hipótesis. Actualmente tenemos trabajados y desarrollados 2 ecosistemas nacionales informáticos
con la Comisión Nacional de Búsqueda en México estamos desarrollando el ecosistema de personas desaparecidas, es decir, cómo se utiliza las tecnologías de inteligencia artificial para ayudar en este problema que es de los problemas más graves por los cuales está atravesada. Es una grave crisis de derechos humanos de las cuales atraviesa México y que desde la ciencia y la comunidad en México podemos contribuir evidentemente. No hay duda en eso, ¿no? Entonces, CONACYT busca generar este tipo de infraestructuras, ¿no? Para incidir en esta problemática. El Ecosistema Nacional Informático COVID-19, que se compone de un repositorio de datos e investigaciones científicas alimentadas hacia el momento y básicamente la integración, curaduría y análisis de datos y modelamiento que que se ha desarrollado en conjunto con la Secretaría de Salud y otras instituciones, con muchísimos científicos de distintos centros públicos de investigación, incluido el Instituto de Matemáticas de la UNAM, para generar estos modelos de predicción para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Análisis de datos, análisis de riesgos, en fin. Es accesible vía internet también, ahí está la liga. Entonces, pero esto evidentemente son buenos ejemplos, pero todavía hay muchos retos que hay que atender, ¿no? La adopción de las recomendaciones de la UNESCO hacia la ciencia abierta, como ya lo mencioné, pues sí es algo que el CONACYT quiere, que está adoptando definitivamente, buscar una forma más equitativa en la ciencia mediante estas formas diversas de participación y compartir y publicar estos resultados. Desarrollar una investigación accesible, fácil, oportuna y de calidad, que sea sostenible, que sea modelos prácticos económicos para publicar y divulgar, y aquí tiene el rol del futuro de CONACYT, cae perfecto dentro de esta categoría. Y sobre todo fomentar esta cultura de ciencia abierta entre las instituciones en México y la comunidad de investigadores, generar sinergias que trasciendan disciplinas e instituciones también, y siempre con una perspectiva de acceso universal al conocimiento que se genere. Esto, evidentemente, como ya lo mencioné, bueno, pues es una obligación que se tiene, ¿no? En términos de implementación, pues sí creemos firmemente que no puede haber política de ciencia abierta mucho más eficiente, efectiva y de largo impacto si no se cambian o se transforman los criterios de evaluación de la actividad científica en ciencias, humanidades, desarrollo tecnológico e innovación, evidentemente. Aquí unos números actuales al corte del primer semestre del año. Por ejemplo, ¿no? Estamos dando 64,451 becas administradas. Tenemos más de 33,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales todavía no, por cierto, no se alcanza la equidad de género. CONACYT coordina 2,376 programas dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Tenemos en nómina 1,511 jóvenes investigadores dentro del programa de cátedras. Es decir, hay muchas iniciativas dentro de las cuales podemos preguntarnos qué estamos haciendo para, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que publiquen sus tesis en los repositorios nacionales e institucionales, a todos los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Evidentemente, el Sistema Nacional de Investigadores se coordina mediante cuerpos colegiados que revisan las reglas de evaluación, los parámetros de evaluación, pero ahí estamos activamente buscando incidir en la adopción de estos nuevos principios, básicamente. Y lo mismo en los posgrados, en los programas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que básicamente son las instituciones a las que un estudiante tiene que ser parte para poder acceder a una beca de CONACYT. Entonces, con esto acabo. Buscamos, sí, una nueva ciencia abierta para México y cómo acciones concretas un poco en las cuales se está trabajando es que evidentemente pues necesitamos una nueva ley de ciencia y tecnología que actualmente se está trabajando en modelos de nueva ley de ciencia y tecnología. CONACYT coordinó toda una mesa de trabajo para recibir propuestas de esta ley. Se están trabajando en propuestas con la Cámara de Diputados para incorporar lineamientos más claros y de mayor largo aliento para el acceso a los datos de investigación financiados con recursos públicos, por ejemplo.
Necesitamos acuerdos transformativos con casas editoriales para beneficio de toda la comunidad. Como ya lo platicábamos, no existen actualmente ninguno de estos acuerdos en México, y esto es principalmente para CONRECYT. Necesitamos criterios de evaluación de incentivos a la investigación que fomenten estos modelos y un enfoque en resultados e incidencias según el área de conocimiento. Requería adherencia a principios de ciencia abierta por instituciones, programas de posgrado y en general toda la comunidad. Y también, muy importante, robustecer la infraestructura informática para almacenamiento, procesamiento, interoperabilidad de toda la información y datos que se generan para apoyar la toma de decisiones en política pública, que este es un aspecto de ciencia abierta que muchas veces no se discute, pero que es fundamental. ¿Cómo generamos esta infraestructura para, como CONACYT, como cabeza de sector, que tiene la capacidad de articular todo el conocimiento y generar en un lenguaje mucho más claro para la toma de decisiones entre agencias de la Administración Pública Federal, por ejemplo? Entonces son muchas preguntas abiertas que pongo ahí para discutir, y pues quedo pendiente también de sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta panorámica multifacética de todo el despliegue de CONACYT. Yo creo que ha sido muy útil, y tan ha sido útil que se acumularon un buen de preguntas. Nos queda un tiempo bastante suficiente de aquí a las 3, pero como son muchas preguntas, si les parece, dividimos 15 y 15 minutos. Primero las que recopilé para Edgar. Entonces, pues sí, las dicto todas y él verá cómo va respondiendo. Hay una primera observación que dice: México presenta rezago en innovación. ¿Y cuáles serían las 3 acciones más importantes para apuntalar los datos abiertos? Lo deja así en 3 acciones. Otra reflexión y pregunta es, hay una distancia entre el primer y el tercer mundo, y la pregunta es, ¿será que el tercer mundo va a aportar la mayoría de los datos abiertos para que los aprovechen las corporaciones del primer mundo? Y otra pregunta relacionada con esta: ¿es favorable para la sociedad local y extranjera difundir públicamente los datos del gobierno? Yo también me sumo en lo personal un poco a esta preocupación, porque somos muy proclives a todo lo abierto, pero también hay un aspecto de soberanía, de seguridad nacional, de colonialismo de datos que también interfiere en esta discusión. Hay otra pregunta, dice: al margen del documento de la OSD, así dice, ¿qué tanto se recopila, usa y difunden los 3 niveles de gobierno, el nivel municipal, estatal y nacional, los datos abiertos? Otra pregunta muy específica es, en relación a las características de los datos, ¿se contempla la accesibilidad para personas con discapacidad, particularmente discapacidad visual? 3 intervenciones enfatizan el aspecto ético, el uso ético de la información. Si bien señalan no hay un dueño del conocimiento, pues sí hay un uso de estos. ¿Y cuál sería la dimensión ética en relación a esta utilización? Otra pregunta muy abierta es: ¿qué tiene que ver la inteligencia colectiva con los bienes comunes de la información? Estas serían para Edgar. Entonces le damos no más de 15 minutos para luego dejarlas de a Carlos, que son todavía más. Entonces, Edgar, te cedemos la palabra. Gracias, Antonio. Bueno, creo que se me fueron un par de preguntas, pero a ver si dentro de esto voy tratando de responder algunas cuestiones. 3 acciones o acciones para digamos, desarrollar los datos abiertos. Bueno, a ver, podemos dividir en acciones, digamos, técnicas, pues, que tienen que ver con infraestructura, capacidades de las personas, y también tenemos que ver acciones, digamos, de un corte más político, sociológico. Incluso, o sea, por un lado, obviamente necesitamos infraestructura, software que tengan la capacidad de procesar datos. Necesitamos expertos en la visualización de estos datos, en la comunicación, en las
manejo de bases de datos dentro de las instituciones para que podamos así estructurar los datos abiertos. Pero por otro lado, otras de las acciones tienen que ver ya con un corte más político, social, que tendría que ser con difundir el tema y sobre todo convencer a los tomadores de decisiones, a los gobernantes, para que apuesten y tengan una voluntad política al desarrollo de los datos abiertos. Porque muchas veces, como decía, parece que ahí hay una reticencia en la aplicación y utilización de los datos abiertos. Luego, la de que si, me pareció curiosa la pregunta y me gustó, de que si parece que el primer mundo va a utilizar los datos del tercer mundo para sacar ventajas, digamos, pues la verdad es que sin ser catastrofista, me suena un poco real, sobre todo ligando al tema, más que de los datos abiertos, del Big Data y de la potencialidad. O sea, actualmente estamos viendo cómo muchos, y eso se une también un poquito a las respuestas de las otras preguntas que se plantearon sobre los aspectos de seguridad. El Big Data tiene una asignatura pendiente, la inteligencia artificial, en el tema de regulación, en el tema de debate social, de los aspectos éticos y todo, porque realmente actualmente nosotros todo el tiempo que estamos en Internet y el que no estamos también, porque el simple hecho de cargar un dispositivo móvil, ya ellos están registrando los datos de dónde nos movemos, si nos metemos una red social, si le damos clic a un me gusta, etcétera. Y todos esos son datos que sí efectivamente hay gente que los está aprovechando. Y es gente, las multinacionales, Facebook, Google, las empresas líderes tecnológicas están utilizando toda esta información para sacar ventaja. O sea, el caso más controvertido tal vez los últimos años fue el caso de Cambridge Analytica, una empresa que junto con Facebook se dedicaban a, diciéndolo en palabras frías, a manipular la percepción de los ciudadanos para orientarlos a una toma de decisión, ya no de un producto, de que compraran un televisor, sino de que votaran por un candidato. Entonces, ya no es solo manipular las percepciones en términos de consumo o de fines mercantiles, sino también para fines políticos, para fines, y con esto podemos poner en peligro algo muy importante en los países, sobre todo occidentales, que es la democracia. O sea, si ya tenemos unas máquinas que van a interpretar nuestros valores y nos van a orientar, si nos ponen de repente un video de una tortuga que le están sacando un popote de una nariz y al siguiente día todos somos antipopotes, o sea, generamos nuevas sensibilidades que son manipuladas a través de los mensajes que nos dan estas corporaciones y que ellos saben a qué sector llegar, pues a través de cómo nosotros damos un clic. O sea, se dice que actualmente Facebook te conoce mejor que tu pareja o que tu madre, que tu padre. O sea, puede definirte mejor tu comportamiento, tus gustos, aficiones, por toda la interacción que tú estás dando y arrojando los datos. Entonces, si eso no se regulariza, si eso no tiene un control, si no hay un debate sobre el uso ético de todos estos datos que están ahí, difícilmente o podemos imaginarnos escenarios demasiado desalentadores, catastróficos, en términos de nuestra calidad política, de nuestro control de simplemente de las vidas. O sea, realmente no vamos a ser tan libres como dicen las constituciones de los países con esto. Entonces yo creo que sí hay una asignatura pendiente, pero eso digamos más va a ese uso del Big Data, que no hay que confundirlo con los datos abiertos, que es una parte, digamos, más instrumental que en lo particular abordo en términos gubernamentales, en términos del sector público, que tiene que ver con poner a disposición la información, toda aquella que no sea prohibida o que no tenga, digamos, unas restricciones legales, como son los datos personales. No podemos publicar el nombre, la dirección y las aficiones de fulanito de tal, pero sí podemos tener
a lo mejor datos sobre cuántas solicitudes de transparencia ha habido, cuántos equipos de cómputo ha adquirido un gobierno, y los datos abiertos también ayudan a combatir la corrupción. O sea, los datos abiertos configurados en un esquema de apertura van a ser o van a acotar esos espacios de opacidad para que se dé la corrupción en muchos espacios. Y ahora, en términos del COVID, es muy importante este tema, porque dentro de un discurso de lo único importante es salvar vidas, no hay otra cosa importante, se están haciendo lugares, espacios opacos para la corrupción. En el discurso, solo la sanidad y la salud es importante ahorita, no hay tiempos de rendir cuentas, no hay tiempo de publicar datos abiertos, no hay tiempo de abrir nada, ahí estamos dejando un área de oportunidad para el espacio a la corrupción. Y yo creo que tiene que haber, y hay sociedad civil que está muy atenta a tratar de exigir eso, aunque ir en contra a veces de los intereses o la voluntad política de los gobernantes es complejo, de los funcionarios públicos, su resistencia al cambio, sus ideas de dogma, porque realmente, y hago otra reflexión, los datos abiertos, la apertura está dentro de este paradigma de gobierno abierto, pues dentro del sector público, de abrir las instituciones. Y cuando apelamos a este paradigma, es realmente complejo o difícil que se incorpore o que se asuman estos valores democráticos en automático por las autoridades políticas, porque realmente uno de los principales incentivos para que un político llegue a un cargo es el tener ese poder de decisión. Y si ahora le dices que tiene que haber esa decisión a los ciudadanos, que tiene que compartir ese conocimiento, que tiene que legitimar su toma de decisiones con mecanismos de apertura, compartiendo datos, pues a lo mejor ahí ya no les resulta tan atractivo o pierden parte de ese incentivo, que es lo que dicen, a mí ya me votaste, pues ahora yo hago lo que quiera, y si no quiero poner datos abiertos, no los pongo. Por eso es importante el aspecto regulatorio, por eso necesitamos marcos legales, reglamentos, leyes estatales, nacionales, que obliguen a publicar datos abiertos. No solamente el marco que ya nos da la ley de transparencia, sino tratar de exigir un poco más para pedir todas estas características que tienen los datos abiertos, que configuran parte de la transparencia, pero que al tenerlas le da un potencial a los datos para extraer realmente valor público y para tomar decisiones. No es lo mismo que te pongan que la ley se cumpla diciendo, pues, publica tus actas del cabildo y las pongas en un PDF borrosas, con unas tablas ahí con los presupuestos, a que des datos estructurables, comparables, que tú puedas editar, manipular, extraerles valor para sacar. Por eso es importante lo de el uso de los datos. Entonces, sí hay que cuidar el aspecto, digamos, de la soberanía de los países, sobre todo por la latente amenaza de la inteligencia artificial y de los y del Big Data, que no, lo digo amenaza en el sentido de que puede llevarnos a estratos, no a que le tengamos miedo. No hay, a mí me gusta una reflexión que dice, no hay que tenerle miedo al aumento de la inteligencia artificial, sino hay que tener o procurar que no haya una disminución de la inteligencia humana para poder tener los ciudadanos mecanismos de control, de rendición de cuentas y poder controlar y que no se nos vaya de las manos, tener un debate, una discusión sana para dar el rumbo que queremos y poner los límites, establecer criterios éticos para el uso, digamos, de los datos. Entonces, sí es importante en este sentido. Y no sé si se me va alguna pregunta, pero pues prácticamente, digamos, puede ser una reflexión tratando de rescatar algunas de las preguntas que hicieron el auditorio. Sí, quedó una pregunta muy amplia, creo. ¿Qué tiene que ver la inteligencia colectiva con los bienes comunes de información? Y como todavía quedan unos 5 minutitos, yo quisiera apuntar mi pregunta o reflexión más bien. Nosotros, como tú sabes, estamos más en el trabajo directo de bibliotecas
y a veces nuestras inquietudes son más técnicas, operativas. Tú tocaste puntos como interoperabilidad, las características de metadatos. Yo creo que esto abre toda una pauta, un mercado de trabajo incluso para este sector, para los egresados de la bibliotecología. Pero, por ejemplo, si nos pudieras dar alguna opinión tuya en relación quizá a curaduría de datos, yo creo que tiene que ver con eso. El ámbito también de la recuperación de información va a ser también otra expertise de los bibliotecólogos. Y licencias mencionaste abiertas, ¿se aplican aquí las Creative Commons? En general, ¿alguna opinión sobre cómo van a intervenir o pueden intervenir los bibliotecólogos en este aspecto que yo creo que se abre toda una esfera laboral incluso? Sí. Sí. Sí, bueno, yo creo que no, o sea, la pregunta no es particular nada más del tema de bibliotecas, digamos, porque actualmente, digamos, se ha dicho que ya los países, la sociedad, el poder que puede llegar a tener un determinado estado ya no se mide a lo mejor como antes en qué tantos edificios, capacidad de ejército tenía para demostrar ese poderío, sino en la capacidad de analizar, interpretar y extraer valor de la información y de los datos. Entonces, por eso digo que a lo mejor no es tanto a lo mejor de un aspecto, porque realmente ya en todos los aspectos lo que privilegia y el poder, digamos, el poder puede ser muy amplio, desde la idea Foucaultiana de la dispersión y de que no lo aglutinan, digamos, las instituciones, el poder va a estar en la capacidad de análisis de datos, o es lo que se está viendo, digamos, en esto. Entonces, cómo, digamos, vamos a tratar esta información, tal vez en bibliotecas, en cuestiones, pues sí, digamos, tenemos que avanzar, digamos, a escenarios de mayor capacidades de análisis, a mayor sofisticación de metodologías, digamos, de minería de datos, de capacidades de interoperabilidad, pero que son realmente, como es un tema tan amplio, ya el manejo de información ya a veces no depende, digamos, ni de la voluntad del director de bibliotecas, a lo mejor hacerlo mejor, sino de la voluntad de otros actores para potencialidad, de otras redes, de marcos regulatorios, etcétera, para realmente poder extraer ese valor y, digamos, poder materializar muchos ideales de los que apela la ciencia abierta, de democratizar el conocimiento, hacer más accesible, en un lenguaje en donde, digamos, todos podamos entendernos a través en estos tiempos de plataformas, etcétera. Por eso sí creo que es importante. Y el tema de la inteligencia colectiva, en relación con los bienes comunes, bueno, yo creo que la inteligencia colectiva realmente es un paradigma que está cobrando mucha pertinencia en este momento, sobre todo que apela, digamos, a principios democráticos, o sea, que realmente se configura y a la inteligencia colectiva, aúnale, digamos, el uso de tecnologías, por ejemplo. De hecho, ya se ha llegado entre tecnólogos, etcétera, a cuestionar los modelos de representación política. Por ejemplo, actualmente, digamos, tenemos un modelo de representación política que vas a votar que trata de garantizar o apelar a una calidad democrática. Pero ahora lo que dicen, bueno, si la democracia, por definición, tenemos que entender, pues, que es la voluntad del pueblo expresado, y como, digamos, es muy difícil, o siempre, digamos, antes de las tecnologías, resultaba muy difícil juntar a una ciudad entera, a un país en la explanada del Zócalo y ponerlos como en la democracia romana a votar sí o no a favor, dice no, pero ahora tenemos estos aparatos, tenemos estos dispositivos y aquí sí podemos materializar una mejor calidad democrática. ¿Para qué queremos representantes si lo que queremos es democracia? Pues pongamos a todos a decidir y mejor démosle a los que no tienen este aparato, enseñémoslos a capacitar. Obviamente esta idea está peleada con muchas teorías de ciencia política que contradicen, que apelan a cómo debe estructurarse
la gobernanza, el poder, todo. Pero digamos, ya hay discursos que empiezan a apelar, digamos, a esta idea de que la gente debe de participar más. Y la inteligencia colectiva, digamos, tiene un elemento, digamos, que se agrega más técnico, o que es a lo que yo he visto principalmente que se utiliza, que es para solucionar un problema público. O sea, tenemos un problema de seguridad en la capital de México. ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces diría, bueno, pues que se encargue la Dirección de Seguridad Pública, que se encargue la Secretaría que le toque eso. Pero digamos, inteligencia colectiva dice, es que ellos no tienen todas las capacidades, ni tienen todo el conocimiento para responder a un problema tan complejo. Necesitamos inteligencia colectiva, necesitamos recuperar, digamos, ese conocimiento que está disperso entre la gente, necesitamos sumarlos a una discusión para encontrar, digamos, la mejor forma de solucionar el problema, porque entre más personas estén, seguramente el conocimiento va a fluir mejor y las ideas para solucionar pueden ser. O sea, es una metodología, digamos, muy peleada, digamos, con la idea tecnócrata de que los mejores son los que tienen que tomar las decisiones y si les das autonomía, porque ellos saben y están estudiados, pues tendrán que tomar. Y esto apela, digamos, a un principio más de apertura o de democracia en donde, digamos, le das la voz a la gente. Entonces, ahí hay un debate político, técnico muy fuerte entre si tenemos que apostar por modelos de inteligencia colectiva, de participación ciudadana, de colaboración, de inclusión de diferentes sectores, o más bien darle autonomía a los que más saben, o disque los que más saben para tomar decisiones. Entonces es un debate bastante interesante, pero sin duda las prácticas de inteligencia colectiva se configuran como una tendencia que muchos gobiernos están utilizando. Muy bien, muchas gracias. Pues sirva la ocasión también para quedar en contacto con la red académica del Gobierno Abierto en México, que en lo personal no la conocía, pero bueno, yo creo que es útil también este evento pues para tener más comunicación y quizá organizar algo más adelante. Y claro que sí. También, bueno, ya quisiera pasar, ya me corrigieron aquí, yo creo que tienen razón, que mejor hago una pregunta, reproduzco la pregunta y la contestas, porque estoy siendo muy abusivo de las preguntas. Entonces, Carlos, contigo mejor pasamos de pregunta y respuesta, ¿no? Porque sí son muchas. Ok. Bueno, a ver, déjame. Bueno, una primera es, ¿qué es para el CONACYT el fortalecimiento de la comunidad científica para el bienestar social? Eso es muy abierta la pregunta, no sé si. ¿Qué es para el CONACYT el fortalecimiento de la comunidad científica para el bienestar social? Claro. Pues para el CONACYT, digamos, ese es el eje número 1 definido en el programa especial y también que define muchas de las actividades, el fortalecimiento de la comunidad científica con este enfoque de bienestar social, que es básicamente, pues, continuar las actividades ¿no? que viene llevando el CONACYT desde hace muchos años de apoyo, de estímulos, pero con un enfoque mucho más claro y preciso en términos de cómo se están, por ejemplo, disminuyendo brechas de género, que las tenemos, las existen y por eso quise mencionarlas. Entonces también es definir los programas y los estímulos con una perspectiva de género en mente, por ejemplo, hacer los programas más accesibles a poblaciones vulnerables, y por eso tenemos también ya nuevos programas de becas a mujeres solteras, jefas de familia, madres solteras, jefas de familia, poblaciones indígenas, también tenemos una beca a poblaciones con algún tipo de discapacidad. Aquí también tenemos la complicación de que muchas veces no, es muy difícil obtener información, por ejemplo, de que ya estamos generando los nuevos requisitos de información, pero pues antes no teníamos información de cuántos de nuestros beneficiados tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, porque simplemente no se pregunta. No se pregunta a la hora de aplicar para una beca, no se preguntaba, ahora ya si perteneces a
alguna etnia o población indígena o afrodescendiente en México, por ejemplo. Entonces, es complicado saber, tener esas estadísticas, dependíamos básicamente de lo que reportaban las instituciones, que muchas veces es información parcial. Pero, o sea, y a eso me refiero con fortalecimiento a la comunidad científica con un enfoque en bienestar social. También es de cómo estamos apoyando realmente, además de la generación de conocimiento de frontera y de ciencia básica, la atención a estas prioridades nacionales que necesitan de claras políticas públicas y dirección en torno a cómo se utilizan los recursos, pues con lo que administra el CONACYT básicamente para definir estas soluciones, ¿no? Y sin dejar de apoyar, evidentemente, porque ¿no? Hay gente que me ha preguntado, bueno, pero se están enfocando tanto en los PRONACES, ¿qué pasa con la ciencia básica? Y es de no, o sea, no se trata de eso tampoco, pero sí definir agendas claras y sobre todo multidimensionales y generar redes de colaboraciones. Hay una convocatoria ahorita abierta de redes de conocimiento, por ejemplo, para la atención a estas problemáticas, ¿no? Creo que la pandemia lo ha dejado muy claro. De hecho, la convocatoria que sacamos se llama el PRONAI, Programa Nacional de Ciencia COVID-19, de investigación, define un conjunto de, creo que me parece que son 17 ejes temáticos, que sí reflejan un poquito pues este enfoque que se le debe dar, no simplemente desde la salud, ¿no? Porque hay que entender la pandemia, pues desde tanto enfoque histórico como sociológico, antropológico, de desarrollo de tecnologías, evidentemente, pero sí tener esta visión multidisciplinaria y también en atención a las humanidades, a definir el rol que tienen las humanidades en atender este tipo de problemáticas. Entonces, me parece que eso en sí mismo define lo que es este enfoque de bienestar social. Muy bien. Antes de pasar a la otra pregunta, también doy el aviso de que el formulario de evaluación para aquellos que quieran tener constancia de este evento será compartido mañana por la tarde una vez que terminen las sesiones del foro. La segunda inquietud, bueno, aquí sí aglutiné 4 o 5 preguntas, tiene que ver con los repositorios institucionales. Okay. ¿Qué va a pasar con las políticas de repositorios? Esa es una. ¿Será por fin obligatorio el depósito de la investigación nacional financiada con recursos públicos? ¿Cuándo habrá, otra pregunta, ¿cuándo habrá apoyo para los repositorios institucionales? Y si este repositorio nacional, si el repositorio nacional ya está activo y exportando metadatos y es interoperable con otros repositorios. Y otra última es, ¿cuáles son los requisitos para que una institución se integre al repositorio nacional? Claro, muchísimas gracias por la pregunta. El repositorio nacional ya existe, está en completo funcionamiento, se alimenta, sí es interoperable y se alimenta de distintos repositorios institucionales. Entonces, de los recursos que la comunidad de estudiantes y académicos suben a sus repositorios institucionales, la UNAM tiene distintos repositorios institucionales, el CIMBESTAB, en fin, distintas instituciones, todo eso va hacia el repositorio nacional. O sea, la gran mayoría de recursos que se tienen son tesis, pero también se tienen distintos artículos, capítulos de libros y otros bases de datos de investigación. En ese sentido, las últimas las convocatorias que se han sacado de repositorios nacionales han contribuido al fortalecimiento y al mantenimiento de dichos repositorios institucionales. Actualmente no se tiene una convocatoria. Estamos definiendo básicamente cuál es el siguiente paso para para incrementar, digamos, la incidencia del repositorio nacional. Si queremos, digamos, la ley todavía no define la obligatoriedad del acceso a los recursos, a la información generada por recursos públicos, pero sí se busca que, por ejemplo, o sea, sí buscamos, por ejemplo, en los programas asociados al PNPC, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que sea un requisito, que o sea, como un requisito a todos los egresados para concluir trámite de conclusión de beca, que tengan el resultado de sus investigaciones, ya sea tesis o otra forma, en los repositorios institucionales
en el repositorio nacional y asimismo que las comunidades, los investigadores depositen los recursos, o sea, sí aquí también no podemos obligar al investigador a poner su artículo publicado en el repositorio nacional, pero aquí podemos trabajar con las instituciones y con los investigadores para fomentar esta cultura, ¿no? Entonces, sí se está buscando eso, se está buscando también, yo no sé cómo vaya a quedar la nueva ley que se va a discutir en el Congreso en México, cuando inicie el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, pero sí el CONACYT está apoyando una política muy clara en términos de ciencia abierta. También tenemos, actualmente estamos trabajando con la referencia para este proceso de interoperabilidad. Estamos ya en fases de pruebas, ya se firmó el convenio, entonces pues eso es una muy buena noticia para nosotros y para la región, evidentemente. Y ¿qué más? Perdón, ya no sé si había otra pregunta. Requisitos para integrar una institución al repositorio nacional. Pues sí, hay definitivamente diversos requisitos técnicos. Aquí yo sí me gustaría que la persona que hizo esa pregunta, si tiene un interés, que nos contacte, porque siempre buscamos integrar instituciones a los repositorios nacionales. Puedo dejar mi correo, se los digo, es carlo.altamirano@conacit.mx. También me encuentran en Twitter. Sí sería muy importante, y esta es una invitación abierta a las instituciones que aquí nos representan para detallar cuáles son los requisitos particulares, ¿no? Bueno, muy bien. Hay otra serie de preguntas que tienen que ver con las revistas. Sí lo mencionaste, pero bueno, se pregunta, ¿habrá convocatoria 2020 para las revistas mexicanas de ciencia y tecnología? Otra pregunta es, ¿se pueden adelantar aspectos novedosos de los nuevos criterios? También si se pueden mencionar al menos 2 índices utilizados para la evaluación científica. Bueno, aquí yo creo que no nada más es para revistas. 2 índices utilizados para la evaluación científica. Y hay también cuál es la situación del índice de revistas mexicanas de divulgación. Ya para no juntar tantas preguntas. Perfecto. Sobre revistas, el sistema de clasificación de revistas. Como mencioné en mi presentación, ya tenemos la propuesta de manual que va a ser publicada para evaluar, digamos, en este año. Sobre una nueva, estamos trabajando, queremos sacar una nueva convocatoria 2020. Lamentablemente la pandemia, pues nos ha afectado de manera significativa en muchos de los procesos que tenemos internos y en publicaciones de diversas convocatorias. Sí es el plan, pero no tengo ninguna fecha precisa, pero sí prontamente estamos trabajando en una nueva convocatoria que, pues, de evaluación que utilice nuestra nueva propuesta de manual, que sí tiene ponderaciones diferentes a las indexaciones comerciales, por ejemplo, y sobre el índice de revistas de divulgaciones. Divulgación, es un poco de una naturaleza diferente, digamos, porque son revistas de divulgación científica que no necesariamente traen artículos de productos de investigación ni nada. Pues el índice existe, está ahí, no, todas estas revistas son de acceso abierto. El conjunto de revistas que pertenecen a esta clasificación. Entonces, pero sí es un tema muy independiente del sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología. Entonces, digamos, esto entra como desde todo los esfuerzos que se están haciendo de apropiación del conocimiento, acceso universal al conocimiento. Sobre los repositorios, nada más sí quisiera también aclarar que se me pasó que en la página web del repositorio nacional están ahí los lineamientos específicos y vienen las bases bueno, los requisitos, digamos, para unirse, ¿no? Entonces, ahí para la persona que quería entrar. Y perdón, ¿qué otra pregunta? Otros índices, sí. que indicadores alternativos que estamos trabajando, pues hay varios, ¿no? Estamos generando, cuando esté publicado el PCITI, que ya esperemos que Hacienda nos dé luz verde para publicarlo ya muy pronto,
pues van a poder ver todo el conjunto de metas indicadores. Se tienen, por ejemplo, medir la tasa de variación del gasto federal de investigación y desarrollo experimental destinado a temas de prioridad nacional, enfocado en estos PRONACES, por ejemplo, el número de instituciones interconectadas en los ecosistemas nacionales informáticos que presenté, cuántos ecosistemas nacionales informáticos se van generando, digamos, identificando estas nuevas necesidades de manejo de datos y de información. ¿Qué más? Alrededor de los PRONACES, pues básicamente cómo se van también generando estas redes de colaboración entre no solo instituciones académicas, sino organizaciones de la sociedad civil. Tenemos índices que van a medir eso, apenas todos estos indicadores son nuevos, de reciente creación, entonces apenas este año van a dar los primeros resultados. Pero sí, definitivamente tenemos, o sea, de la necesidad de generar nuestros nuevos indicadores, pues también surgen estos mismos. Y está llegando otra pregunta muy directa. ¿Se seguirá brindando el apoyo económico a las revistas que forman parte del sistema de clasificación? Este año no ha salido la convocatoria al fondo concursable. ¿Habrá convocatoria este año? Claro, es la misma pregunta que hace ratito. Estamos trabajando en ello. Esperamos que sí, no puedo prometer nada, pero sí estamos trabajando en una nueva convocatoria. Es una inquietud que sí nos han hecho llegar varios, de varias instituciones, porque sí, pues también la situación de estas revistas, pues muchas veces es muy precaria. Los recursos con los que cuentan son limitados. Por ejemplo, muchas de estas revistas se financian con la realización de congresos anuales. Y ahora por la pandemia se han cancelado muchos de estos congresos, entonces esta fuente de financiamiento pues ya no, pues es inexistente por ahora, ¿no? Entonces sí estamos atendiendo, estamos definiendo cómo puede ser una nueva convocatoria, ya tenemos los criterios del manual y sí, pues esperamos que sí, Ya en otro aspecto, con la nueva ley de ciencia y tecnología, habrá cambios en el capítulo 10, artículo 64, que básicamente está orientado a la ciencia abierta. Yo ahí sí no sé bien a qué. Pues básicamente pues no sabemos, la ley se va a discutir, se va a alimentar de todos estos debates que van a ocurrir en el Congreso. El CONACYT hace propuestas, pero evidentemente así como el CONACYT las hace, cualquier ciudadano hace sus propuestas. Sí recolectamos bastantes contribuciones de la comunidad. Hubo una plataforma digital destinada a proponer digamos, una propuesta de nueva ley, pero pues no sabemos cuál va a ser el producto final. Ahí sí, pues esperamos que sí, que se fortalezca, digamos, se incrementen los requisitos para implementación de políticas de ciencia abierta, que modifique, digamos, una dirección positiva. Pero pues como dije, ahí habría que ver también los debates, hay que seguir los debates que toma las comisiones de ciencia y tecnología de tanto el Senado como de la Cámara de Diputados que han ocurrido en los últimos meses. Sí recomiendo estar pendientes ahí los debates también de Parlamento abierto, porque pues todo eso va a estar sobre la mesa, ¿no? Otra, ¿cómo conciliar el acceso abierto con la Ley Federal de Derechos de Autor? Esa está también fuerte. Sí, pues es muy importante, evidentemente, pues sí, ¿cómo conciliar eso? Pues toda política que se defina de acceso abierto tiene que respetar, y se respeta la ley de derechos de autor, evidentemente no hay ahí, creo que también existe como un mito, ¿no? Que el publicar en acceso abierto contraviene los derechos de autor de alguna u otra manera, y eso pues, se ha demostrado que es falso. Las propuestas que se generan desde organismos como la UNESCO, la OCDE, incluso también tiene recomendaciones, pues en ningún momento violan la propiedad intelectual del conocimiento generado. Todo lo contrario, se busca proteger, pero de una forma que sea accesible para cualquier persona que pueda obtener un beneficio.
¿no? Entonces, me parece que no es realmente un debate porque siempre se va a buscar, evidentemente, trabajar pues también en conjunto con todos los actores involucrados, incluyendo las casas editoriales, ¿no? Todas las instituciones, asociaciones, y con el INPI también, básicamente. Hay otra, dice así: ¿cómo pueden los ciudadanos acceder a la información si en un determinado país, así lo pone, el gobierno para su interés se ocupa de ocultar los datos? ¿Entiendes? ¿Cómo se puede desarrollar en la sociedad una capacidad de leer la realidad para poder luchar contra la acción del gobierno que oculta los datos? Pues es entre ahí. Pues, pues aquí yo creo que Edgar tendría más elementos para responder esa pregunta, pero realmente creo que pues con políticas claras de datos abiertos, de transparencia y de democratización de la información y no, o sea, y que la ciudadanía le dé seguimiento, que existan los mecanismos para que la ciudadanía pueda darle seguimiento a la implementación de todas esas medidas y crear salvaguardas de protección a la ciudadanía, evidentemente, y pues justamente en la implementación de todas estas políticas. No sé, está un poco ambigua la pregunta, no sé si se refiere a en algún caso en particular, pero... Pues yo la dejaría así también, dijo un determinado país, pues. Ya bueno, ya tenemos que ir cerrando. Hay una, en general, ya lo has comentado, pero dice, ¿cómo se está apoyando el CONRICIT en esta pandemia para que instituciones que no cuentan con recursos digitales puedan tener acceso y se beneficien sus comunidades académicas? Y yo creo que ya con esto cerramos, ya estamos cerca de las 3. Claro que sí, pues sí, sí hay una situación lamentable para las instituciones que no pertenecen al CONRICIT o que buscan acceso a otros recursos de información a la cual no tienen. Los convenios que se han definido para el 2020 pues no han cambiado a raíz de la pandemia. Lo que sí ha cambiado es que también muchas editoriales han puesto muchos recursos de información relacionados con la pandemia, ¿no? Dependiendo de cada editorial, pero los han puesto accesibles a la población en general. Ahí habría que poner atención a eso. Si se busca en particular un recurso, muchas revistas se han vuelto de acceso abierto, ya sea temporal o no, o algunas bases de datos se han vuelto de acceso abierto por la pandemia. Pero el CONRICIT está apoyando, pues básicamente ahorita, pues manteniendo la infraestructura necesaria para seguir operando. También, pues sí, nos ha afectado bastante la pandemia. Estamos también buscando, pues ya hacer las negociaciones para el siguiente año, que sean las negociaciones, pues efectivas, exitosas, que no nos ganen los tiempos. Ahorita pues nos ganó la pandemia también, entonces ha sido bastante complicado. Pero pues sí, si hay alguna institución que busca ser parte de CONRICIT, pues también pues sería la misma invitación a que nos busquen, podemos platicar, si se busca incrementar recursos también. Como dije, los recursos son pues bastante limitados, entonces sí estamos buscando en CONACYT pues apoyo de otras instituciones para que se unan para poder garantizar básicamente el acceso principalmente a las instituciones de educación superior públicas del país, ¿no? Las universidades autónomas, que muchas veces son las que más han sufrido con los recortes que hemos tenido, que lamentablemente han sido pues bastante drásticos. Sí, muy bien, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. Efectivamente, esta problemática pues rebasa al CONACYT y al país. La información científica mundial está concentrada en empresas monopólicas que fijan los precios por encima de la inflación, y además en países como el nuestro, pues nos pega el tipo de cambio, que además del parón económico de la pandemia, a nosotros nos pega en el peso. Entonces sí, también en la UNAM lo estamos sufriendo. Por eso es que tenemos muchas expectativas en el acceso y la ciencia abiertos, que pues hemos visto es problemático, es confuso el tema,
pero no nos queda de otra. Yo también coincido que no es sostenible ni siquiera en las mejores familias, en los países ricos, este esquema de suscripciones a estos costos. Y a nosotros con el tipo de cambio que incrementa, sí, es realmente complicado. Yo creo que se ha avanzado en este foro. Vamos a ver mañana con el cierre qué más podemos complementar. La sesión de la tarde es más bien un taller que quisimos complementarlo con la ciencia abierta. Es un concepto, pero aterriza en plataformas de utilidad particular. Entonces, lo pensamos como un complemento a esta sesión, que la idea era más conceptual, teórica, política, y en el manejo de la plataforma hipótesis. Entonces, quedan invitados, es a las 5, en un rato. Yo sé que es cansado, pero hay quien quiera estar, bienvenido. Y pues, de nuevo, muchas gracias a ustedes, los ponentes, y a los asistentes, y yo creo que pues quedamos en contacto para pues, seguir abundando sobre todo esto, irlo afinando y seguir trabajando en colectivo, porque somos un país. No sé, yo creo que aquí podemos cerrar, ya casi son las 3. No sé, Salvador, ¿qué nos cerramos? También Edgar, muchas gracias. Muy bien, pues entonces, seguimos en contacto, y quien pueda estar hoy a las 5, bienvenido, y mañana continuamos a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todo Luego, el hasta equipo luego. de la Dirección de Bibliotecas de la UNAM. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, hasta luego.